Doctor, tenemos ya algunas preguntas. Vamos a empezar por una que ha sido bastante recurrente a lo largo de toda la transmisión. Tiene que ver con la formación continua. Solo se consideran las constancias otorgadas por las plataformas de Perú Educa, EduTalentos, del Ministerio de Educación. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las constancias de la plataforma CIFOS? También se otorgan constancias en esta plataforma de capacitación. ¿Qué podemos comentar, doctor? Muy bien, en efecto, en el anexo número 13 y 14 hay una omisión en esa parte. El CIFOS es también una plataforma del Ministerio de Educación por la que las constancias otorgadas desde la plataforma CIFOS deben ser consideradas en estos dos anexos, en el rubro de formación continua. Ha sido una omisión, como lo vuelvo a repetir, que se va a subsanar a través de un oficio múltiple que será comunicada a las DRE y a las UGELES para que estas capacitaciones ya sean con certificados o constancias, también sean consideradas en la calificación correspondiente por parte de los comités de contratación. Perdón, entonces hay que tomar en cuenta que el CIFOS, al ser también una herramienta, una plataforma del Ministerio de Educación, donde se realizan esos procesos de certificación, va a ser válido para el proceso de contratación. Vamos a hacer una actualización del anexo 13 y 14 respectivamente para que se den por enterados de manera oficial. Decía el doctor Moreno, saldrá próximamente un oficio para que las UGELES tengan el respaldo para esta incorporación de la plataforma CIFOS, como también un medio en el cual se hacen válidos los certificados y las constancias para el proceso de contratación en la línea de mejora continua y los respectivos puntajes que esta línea genera. Empecemos, doctor. Todos los que rindieron su examen entran al cuadro de mérito, ya no habrá renovación para EBR. ¿Qué podemos responder? En efecto, el cuadro de méritos que se ha publicado el año pasado, el año 2023, como decía antes, va a publicarse también para el presente año. Respecto a la renovación, debemos recalcar que solo se va a implementar en educación técnico-productiva. Educación básica regular, como preguntabas, Pedro, es parte de educación básica. Es decir, en esta modalidad no se va a implementar el proceso de renovación de contrato porque justamente hemos tenido el proceso de nombramiento docente. Doctor, usted en su exposición ya dio cuenta de algunas fechas claves, algunos hitos que el docente postulante tiene que considerar tanto para la evaluación por prueba nacional y la contratación por prueba nacional o por evaluación de expedientes. Ya ha dicho cuáles son las actividades y algunas fechas, pero ¿cómo se hará de manera regional en concreto el proceso de contratación? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué mayor detalle le podemos dar a los docentes? Mire, a través del oficio múltiple 002 del 2024, que también está en la plataforma de reforma magisterial donde van a poder encontrar, ya se ha compartido un cronograma para que las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación puedan aprobarlas a su vez y transmitir a sus UGELES para que inicien con su trabajo. Sin embargo, como decía, tenemos ya fechas previstas en las que no deberían tener mucha variación, o por lo menos no tendrán mucha variación, y como fechas clave para estos aspectos, por ejemplo, para la presentación de expedientes para la contratación por prueba nacional, tenemos programado del 30 de enero al 1 de febrero, que son las fechas claves que deberíamos de acordarnos. Para el tema de contratación por evaluación de expedientes, tenemos otro plazo de presentación de expedientes que ya está programado entre el 19 y 21 de febrero. Entonces, recomendamos a nuestros maestros y maestras que van a participar en este proceso de contrato que estén al tanto y se informen primero del cronograma regional, para que a través de las actividades que haya considerado con las respectivas fechas puedan ir participando de forma activa, de modo que ninguno se quede sin postular habiendo preparado su expediente, por ejemplo. Eso es importante. Estemos atentos a los portales institucionales, al Facebook, a las cuentas oficiales de las direcciones regionales de educación para conocer justamente cuáles son las fechas de cada una de las actividades. Tenemos una situación, doctor. Si una docente dio la evaluación excepcional para nombramiento en una región y su puntaje solo alcanza para contrato, ¿habrá oportunidad de elegir otra UGEL a nivel nacional o ya solo está considerada para la UGEL en la que se presentó en el proceso de nombramiento? Bueno, a nivel de la norma no hemos considerado una fase de elección de UGELES para el proceso de contrato.
ya la Dirección de Evaluación Docente debe publicar el cuadro de méritos, obviamente que es donde se incorporarán a los docentes que han dado o han rendido la evaluación excepcional. De acuerdo, tengo una pregunta que es bastante puntual, pero de fondo tiene que ver con un tema complejo y es la doble percepción, doctor. Pero la pregunta que nos plantean es la siguiente. Un docente puede contratar en 2 plazas jerárquicas de 40 horas, es decir, un total de 80 horas a la semana. Tiene que ver también con el proceso de doble percepción. ¿Qué podemos comentar? En efecto, hay que tener en cuenta que la segunda disposición complementaria final de la norma establece algunos requisitos o establece algunas condiciones para el tema de la doble vinculación. Y como condición, respecto de la pregunta, antes de contestarle voy a más o menos recalcar qué condiciones debe tener uno para poder acceder a un segundo contrato. Si un docente ya tiene un vínculo laboral, sea cual fuere el régimen laboral, con el Estado, solo puede acceder adicionalmente a un contrato adicional hasta por 21 horas pedagógicas como máximo. ¿Sí? Que también se puede dar al revés. Si un docente está contratado en el año por 21 horas pedagógicas o, no sé, 10 horas, 15 horas pedagógicas, como a veces se da, y luego se presentara una oportunidad para poder contratarse por segunda vez y esa segunda plaza tiene 30 horas, también podría hacerlo. Pero uno de ellos va a ser solamente 21 horas pedagógicas como máximo. Por lo cual, si a la pregunta que me haces, Pedro, si es que el docente ya tiene un vínculo laboral como coordinador en una plaza jerárquica, no podría contratarse también como coordinador, es decir, en otra plaza jerárquica. Lo máximo que podría acceder a través de un contrato es hasta 21 horas, es decir, va a ser una bolsa de horas a la que podría acceder como segundo contrato. De acuerdo. Tengo una pregunta y es la siguiente. El docente cuenta que no pudo dar su examen de nombramiento, por ende no está en el cuadro de méritos. ¿Y cómo puede hacer para postular a alguna plaza de contrato? Bien, justamente para el profesor que pregunta es la etapa número 3, la contratación por evaluación de expedientes. Ahí puede usted postular en las fechas que se establezcan en el cronograma regional. Hay que estar al tanto de ese cronograma para poder postular en esas fechas, presentando los documentos para que acrediten los requisitos de formación profesional que se establecen en el anexo 6 de la norma. Y seguramente si es que se requieren más perfiles, la DRE aprobará perfiles adicionales. Tendrás que cumplir con alguno de esos perfiles para poder participar. Tengo la siguiente interrogante. Un docente quiere saber si quienes no dieron el examen o no aprobaron, pero el título, bueno, entiendo, no llegaron a nombrarse porque el título te lo entregaron después del plazo, ¿se les considera para incluirlos en el cuadro de méritos o hay alguna observación al respecto? Mire, en la publicación del cuadro de méritos va a permanecer el profesor porque dio el examen, pero no va a poder adjudicarse en la segunda etapa que corresponde a la contratación por prueba nacional porque su título lo ha obtenido después del 5 de julio del 2022, entiendo. Pero como tiene su título pedagógico, el profesor puede participar en la etapa número 3 que corresponde a la contratación por evaluación de expedientes. De acuerdo, tengo la siguiente pregunta sobre que si solo se validarán para puntaje las capacitaciones de Perú Educa. Hemos mencionado justamente que es Perú Educa, EduTalentos, y pues podríamos reforzar un poco, por favor, nuevamente, estimado doctor Moreno, la respuesta respecto a la línea de mejora continua y cuáles son las plataformas que van a ser válidas para las capacitaciones que hayan realizado los maestros. Bien, en esta oportunidad, de acuerdo a lo establecido por la norma de contrato docente aprobada por el Decreto Supremo 020 del 2023, Minedu, solo se van a calificar o se van a asignar puntajes por capacitaciones otorgadas por plataformas del Ministerio de Educación, como EduTalentos, Perú Educa y CIFOS, que será comunicada a las UGELs a través de un oficio múltiple. Es decir, son las capacitaciones que podemos tener el control, por lo menos, de la autenticidad de estos documentos. Básicamente por ese tema, seguramente que más adelante se irá evaluando las otras posibilidades. Sobre la renovación de contrato para el área de AIP primaria, ¿cómo se llevará a cabo la contratación? Bien, hablamos de renovación. Vuelvo a recalcar, la renovación solo se va a llevar a cabo en educación técnico-productiva.
Los profesores de AIP no están en educación técnico-productiva, están en educación básica. Estamos hablando de educación básica regular primaria, educación básica regular secundaria. Por tanto, son de educación básica. Para esta modalidad, para educación básica, la segunda disposición, la primera disposición transitoria de la norma establece de que no se implementará la renovación de contrato. De acuerdo. ¿Cómo va a proceder las abstenciones de los docentes en el acto de adjudicación? ¿Qué sucede con ellos? ¿Quedan retirados? ¿Quedan expectantes? ¿Cuál es la respuesta? Ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es haber adjudicado una plaza y otra cosa es haber dicho todavía no quiero adjudicar la plaza. En el primer caso, si yo he adjudicado la plaza, ya me otorgaron el acta de adjudicación, solo me corresponde renunciar al contrato o a la adjudicación. Por tanto, no me voy a poder adjudicar o el comité ya no me va a convocar en una siguiente oportunidad. Pero si por el contrario, antes de que sea adjudicado, al ser convocado, yo digo no me quiero o no deseo adjudicarme todavía ninguna plaza, entonces tengo como profesor o como postulante una oportunidad adicional más. Es decir, en una siguiente oportunidad, el comité va a convocarme para poder adjudicar. Y si tengo la oportunidad en esa segunda, tengo que adjudicar. Y si no adjudico, ya pierdo mi lugar en el cuadro de méritos. Por tanto, ya no voy a estar en la PUM. Solo tendría la opción de postular en la contratación por evaluación de expediente. Doctor, usted lo mencionó en la exposición, pero hay que reforzar porque hay algunas preguntas que tienen que ver con este tema. ¿Qué sucede si en mi expediente yo no coloco la huella digital, no firmo inclusive el anexo X, y esto puede sacarme del proceso? ¿Cómo debe actuar el comité? Bien, estamos hablando de la segunda etapa que corresponde a la contratación por prueba nacional. En este caso, si yo no presento mis documentos o, habiendo presentado mis documentos, no adjunto los anexos 8, 9, 10, 11, 12, o habiendo adjuntado estos anexos, me olvido de poner mi huella dactilar y de firmarlo, estos anexos, el comité lo que va a hacer es observarlo, le va a publicar como observado. Y como está observado, usted como postulante tiene la obligación de subsanar estos documentos hasta el día de la presentación de reclamos. Por eso es importante que se fije el cronograma regional. Si en esa fecha usted no llega a subsanar estos documentos, ya sean declaraciones juradas o firmas en estos documentos o huellas dactilares, el comité lo va a retirar del concurso, es decir, va a perder su lugar en el cuadro de méritos. Solo tendría la oportunidad de participar en la siguiente etapa, ya no en la prueba nacional. Doctor, usted ha mencionado claramente los requisitos y plazos para las tres etapas. La etapa de renovación, ha hablado sobre la prueba nacional, así como la evaluación de expedientes, pero nos hacen una pregunta bastante peculiar. ¿Cuándo empieza la contratación por situaciones diferenciadas? Muy bien, qué buena pregunta. Gracias por la pregunta. En efecto, esta contratación por situaciones diferenciadas se da de forma transversal. Es decir, si un director de institución educativa en el mes de, qué sé yo, en enero, ya tiene la solicitud de licencia de uno de sus profesores, por 30 días estamos hablando, porque esta vez se redujo a 30 días, el director de la institución educativa ya puede hacer la propuesta de contrato docente a partir del 1 de marzo. Es decir, ya puede proponer o enviar la propuesta mucho antes del proceso que vamos a llevar a cabo a través de la etapa de prueba nacional y prueba por evaluación de expedientes. Es de forma transversal durante todo el año, pero durante todo el año hasta el mes de diciembre. Recordemos que esta contratación sirve para cubrir plazas menores a 30 días, es decir, hasta un día. Entonces, en diciembre podemos tener incluso propuestas de contrato por situaciones diferenciadas. ¿No? En este caso, si son contratos menores a 30 días, no será un contrato, perdón, no es un contrato, es un reconocimiento para efectos de pago si son menores a 30 días. Si es 30 días, ahí sí estamos hablando de un contrato. De acuerdo, ahora que menciona justamente la contratación por estas situaciones diferenciadas, ¿qué peculiaridad podemos detallar respecto a las escuelas de convenio con la Iglesia Católica? ¿Qué requisito adicional deben presentar los docentes que postulan a la evaluación de expedientes? Sí, Pedro, en realidad en esta contratación por situaciones diferenciadas también incluye no solo las propuestas de directores en plazas menores o iguales a 30 días, sino también la contratación por instituciones educativas de convenio o a propuesta de estas instituciones educativas de convenio.
Adicionalmente a los requisitos generales y específicos que el profesor debe cumplir, debe además acreditar una carta de propuesta o un documento de propuesta de parte del director de la institución educativa o promotor de institución educativa para poder ser contratado en este tipo de plazas. De acuerdo, ¿cuándo entra en vigencia la labor efectiva del docente contratado para el año 2024? En general estamos hablando a partir del 1 de marzo del 2024. Pero recordemos, si hay plazas que se producen posterior al 1 de marzo o las adjudicaciones se efectúan posterior al 1 de marzo, obviamente la vigencia del contrato no será ya del 1 de marzo, será posterior a la adjudicación. De acuerdo, doctor, hemos dado cuenta de las preguntas más recurrentes, significativas en esta transmisión. Sin embargo, siento que hay aún preguntas que tienen que ver con la línea de formación continua en la etapa de evaluación de expedientes. Vamos a reforzar entonces la respuesta que usted dio, que el CIFOTS es también una plataforma del Ministerio de Educación, por lo que las constancias otorgadas desde la plataforma de mención, es decir, CIFOTS, van a ser consideradas válidas también para la contratación. Vamos a actualizar justamente el anexo 13 y el anexo 14 con un oficio que saldrá próximamente desde el Ministerio de Educación, dando cuenta de esta incorporación a las direcciones regionales de educación. Doctor, sus palabras finales para precisar este proceso que hacemos todo el esfuerzo para que sea célere, pero además transparente, que nos garantice un buen inicio del año escolar con docentes desde el primer día de clases en las escuelas del país, pero además con docentes que respondan a las necesidades peculiares, particulares de aprendizajes de los más de 8 millones de estudiantes en todo el Perú. Bien, muchas gracias. Nuestra recomendación siempre a nuestros maestros y maestras que revisen los cronogramas regionales en las regiones o UGELes donde se hayan inscrito o estén en el cuadro de méritos para poder participar de forma activa. Leer la norma de contrato docente para poder informarse de qué cambios ahí hemos considerado a diferencia del año pasado. Hay algunas cosas que hemos considerado justamente por los inconvenientes o reclamos que hayamos podido tener a nivel nacional y teniendo en cuenta o tomando en cuenta esos reclamos que nos parecen justos, también se han hecho algunos ajustes en esta norma nueva. Como el tema de las propuestas, por ejemplo, que sean como máximo hasta 30 días y que adicionalmente pueda un director de institución educativa proponer 30 días más, pero si excede, ya pasará a que el comité de contrato de la UGEL pueda adjudicarlo del cuadro de méritos. Eso, por ejemplo, es un cambio. Respecto de las plazas de educación intercultural bilingüe, si son plazas de instituciones educativas intercultural bilingüe de la forma de atención de EIB de ámbito urbano, esta vez van a poder adjudicar con menor dominio al establecido. Es decir, tienen que tener como mínimo básico en oralidad, básico en escritura, si estamos hablando de lenguas de quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas que tienen dominio de escritura y oralidad, vamos a tener como mínimo, exigir como mínimo en oralidad básico y en escritura básico para poder adjudicar en plazas que requieren certificación EIB, pero que sean de la forma de atención EIB de ámbito urbano. En el resto se mantiene el requisito mínimo. Ese, por ejemplo, es un cambio para que los profesores que tengan menores dominios puedan adjudicarse este tipo de plazas. Nuestra recomendación siempre estén al tanto de los cronogramas, estén al tanto de la publicación de plazas. Nosotros como Ministerio de Educación siempre estamos al servicio también de las UGELes para absolver las dudas que ustedes puedan tener y consultar hacia las UGELes. Ellos nos los trasladan a nosotros para poder absolverlos de la mejor forma posible. Entonces, de esa forma, agradezco vuestra atención. Esperemos que esta tarde haya sido productiva para ustedes. Buenas tardes. Claro que sí. Solamente recordarles que este decreto supremo 20-2023, Ministerio de Educación, que fue publicado el 24 de diciembre, en su elaboración se consultó con las regiones, con los gremios de docentes, así como también con otros actores que se involucran de manera significativa en el proceso educativo. Muchísimas gracias, porque es una responsabilidad compartida cada vez mayor sacar adelante la educación en nuestro país, una educación